1846. Somewhere on the Great Plains. Una familia lleva 11 semanas caminando. No en el sentido metafórico. En el sentido literal. 11 semanas con los pies en la tierra, tirando de un carro cargado con todo lo que quedaba de su vida anterior, mirando un horizonte que nunca terminaba de acercarse. El padre calcula, por la posición del sol y las marcas en el mapa, que todavía les quedan 3 meses. Si todo va bien. Y en el sendero de Oregón, casi nada va bien. Lo que esa familia cargaba en ese carro no era solo ropa, herramientas y comida. Era un sistema completo de supervivencia, un arsenal de decisiones tomadas antes de partir, en tiendas de Missouri o en consejos de vecinos que ya habían hecho el viaje, sobre qué llevar y qué dejar. Cada objeto tenía que justificar su peso. Cada herramienta tenía que cumplir más de una función. Porque en 2.000 kilómetros de territorio que Estados Unidos todavía no controlaba completamente, no había tiendas, no había médicos garantizados, no había nadie a quien pedirle prestado lo que habías olvidado. Lo que llevabas era lo que tenías, y lo que tenías determinaba si llegabas. Kentucky Rifle. El rifle era el primer argumento de esa conversación, no como símbolo, como herramienta de alimentación. El Kentucky Rifle, también llamado Pennsylvania Rifle, era el arma que muchas familias conocían de antes. Largo, de ánima rayada, capaz de alcanzar blancos a distancias que otros rifles de la época no podían tocar. Los pioneros lo valoraban por una razón simple y pragmática. Podían cazar un ciervo desde lejos sin malgastar munición en disparos fallidos. Espera. Antes de continuar, necesitas entender algo sobre la economía de la pólvora en el sendero de Oregón. Cada disparo tenía un costo que iba más allá del precio de la bala. La pólvora era finita. Los moldes para fabricar balas nuevas, esos pequeños objetos de metal que permitían fundir plomo y dar forma a munición propia, eran uno de los equipos más críticos del viaje. Perder la reserva de pólvora o quedarse sin plomo no era un inconveniente. Era una sentencia. Un hombre con un Kentucky rifle preciso malgastaba menos pólvora por animal cazado. En un viaje de 6 meses, esa diferencia se acumulaba de formas que podían determinar si la familia comía en noviembre o no. El problema del Kentucky era su velocidad de recarga. En condiciones normales, un tirador experimentado tardaba entre 20 y 40 segundos en recargar. En condiciones reales, manos frías, lluvia, urgencia, el tipo de situación que el sendero generaba con frecuencia, ese tiempo se multiplicaba. Para caza de larga distancia con tiempo para prepararse, era excepcional. Para cualquier cosa que requiriera rapidez, era una limitación seria. Rifle Hawken. Los montañeses que conocían el territorio, los que habían pasado años en las rocosas antes de que los pioneros empezaran a cruzarlas, preferían otro rifle, más corto que el Kentucky, más pesado, ánima más ancha, capaz de disparar balas de mayor calibre con más poder de detención. Diseñado no para la precisión a 200 metros sobre un ciervo tranquilo, sino para lo que realmente encontrabas en territorio salvaje. Un bisonte en movimiento, un alce que cargaba, la necesidad de parar algo grande antes de que ese algo grande te parara a ti. Los guías que conducían las caravanas del sendero solían llevar Hawkins, no por tradición ni por estética, porque habían aprendido en años de campo que la potencia confiable en el momento crítico valía más que la precisión máxima en condiciones ideales. Hay algo en esa lógica que aplica mucho más allá de los rifles. En supervivencia real, la herramienta que funciona consistentemente en condiciones difíciles supera a la que funciona perfectamente solo cuando todo lo demás también está funcionando. Pistola de percusión. El arma del último recurso, no de segundo recurso, del último. Era compacta, fácil de llevar en el cinturón o guardada bajo la capota del carro. No tenía la precisión ni el alcance de ningún rifle. Lo que tenía era disponibilidad inmediata en los segundos donde recargar un rifle era imposible. Un animal que aparecía de repente cerca del campamento, una situación que escalaba antes de que hubiera tiempo de prepararse. Ese momento específico donde lo único que importaba era tener algo en la mano ahora mismo. Los pioneros que llevaban pistola no dependían de ella para cazar. Dependían de ella para las situaciones que el rifle no podía manejar por razones de tiempo y distancia. Era la diferencia entre tener una segunda opción y no tenerla.
Y en el Sendero de Oregón, tener una segunda opción valía más de lo que cualquier precio podía reflejar. Cuchillo Bowie. Pero hay algo que nadie te cuenta sobre el armamento de los pioneros. Las armas eran la parte visible. La parte que aparece en las películas, en los cuadros, en las narrativas del oeste. Lo que realmente determinaba la supervivencia cotidiana no disparaba nada. El cuchillo Bowie era para la mayoría de las familias el objeto más usado del viaje. No el más dramático, el más usado. Su hoja grande, entre 20 y 30 centímetros en los modelos típicos, tenía una versatilidad que ningún arma de fuego podía replicar. Cortaba cuerda cuando el carro necesitaba reparación. Procesaba los animales cazados, desde el campo hasta la olla. Tallaba madera para reparar ruedas o construir refugios temporales. Servía como palanca improvisada, como herramienta de cocina, como instrumento de primeros auxilios en situaciones que no querías imaginar. Mira, la narrativa del oeste tiende a romantizar el rifle y olvidar el cuchillo. Pero pregúntale a cualquier historiador del sendero, ¿cuál de los dos se usaba más días a la semana? La respuesta no es la que aparece en las películas. Hacha Tomahawk. Aquí la historia del sendero se vuelve más compleja de lo que los libros escolares cuentan. Los colonos blancos que partían hacia el oeste habían pasado generaciones en conflicto, negociación y convivencia forzada con los pueblos indígenas del continente. El tomahawk era originalmente una herramienta y arma de múltiples naciones nativas, adoptada, copiada, adaptada, rediseñada por los colonos europeos hasta crear versiones propias que mezclaban las dos tradiciones. Muchos pioneros llevaban tomahawks no porque fueran armas de guerra, sino porque eran extraordinariamente eficientes como herramientas de campo. Partir leña para el fuego nocturno, cortar ramas para refugios improvisados, trabajar madera con más velocidad y menos esfuerzo que con cualquier cuchillo. No sé si llamar a eso apropiación cultural o adaptación pragmática. Probablemente las dos cosas al mismo tiempo, con toda la incomodidad que eso implica. Lo que sí es claro, funcionaba. Y en el Sendero de Oregón, lo que funcionaba sobrevivía en los inventarios, y lo que no funcionaba quedaba abandonado al costado del camino. Junto con los muebles demasiado pesados, los pianos que nadie debería haber intentado llevar y los sueños que no calcularon el peso del viaje real. Escopeta de avancarga. La herramienta de alimentación cotidiana. No para bisontes, no para alces, para lo que la mayoría de las familias comía la mayoría de los días. Aves, perdices, faisanes, patos cuando había ríos cerca. Animales pequeños que una bala única podría haber fallado y que los perdigones de la escopeta alcanzaban con mucha más probabilidad. La diferencia entre un rifle y una escopeta en ese contexto era la diferencia entre apostar a un solo disparo preciso y distribuir el riesgo entre múltiples proyectiles. Para alguien que necesitaba alimentar a una familia de 5 personas con lo que cazara ese día, esa distribución de riesgo era la lógica más sensata disponible. Muchas caravanas llevaban ambas cosas. Un rifle para caza mayor a distancia y una escopeta para caza menor cotidiana. No por lujo. Por la misma razón que se llevan herramientas redundantes cuando no hay ferretería en 500 kilómetros. Porque cuando algo falla, necesitas que haya algo más que no haya fallado todavía. Cuchillo de cinturón. Más pequeño que el Bowie, pensado para uso diario constante. El objeto que más frecuentemente acompañaba a los pioneros en cada momento del día. Preparar el desayuno. Reparar una correa de cuero. Cortar la cuerda que sujetaba la carga cuando había que reorganizar el carro. Limpiar una herida. Cientos de tareas pequeñas, cotidianas, invisibles en los relatos históricos, pero presentes en cada hora de cada día del viaje. Los pioneros que hacían el viaje por segunda vez, los guías, los comerciantes, los misioneros que conocían la ruta, llevaban cuchillos de cinturón bien mantenidos, con filos que afilaban regularmente con piedra. No porque fueran sentimentales con sus herramientas, porque habían aprendido que un cuchillo sin filo es peor que no tener cuchillo. Te hace trabajar más, te cansa más, y eventualmente te lleva a aplicar tanta fuerza que el error se vuelve probable. El mantenimiento de las herramientas no era un detalle en el Sendero de Oregón. Era parte del trabajo de supervivencia, tan importante como cazar o reparar ruedas.
La piedra de afilar viajaba en los bolsillos de los que sabían lo que estaban haciendo. Rifle de chispa heredado. Algunas familias no podían permitirse comprar armas nuevas antes de partir. Viajaban con lo que tenían. Rifles que habían pasado de padre a hijo, de generación en generación, con décadas de uso acumulado en la madera del mango y el metal del cañón. Menos moderno que los rifles de percusión. Más susceptible a la humedad. Más lento en condiciones adversas. Pero propio. Conocido. Una herramienta que el dueño había usado suficientes años para entender exactamente qué podía pedirle y qué no. Y ahí está algo que los inventarios históricos no capturan bien. El conocimiento profundo de una herramienta imperfecta vale más que el conocimiento superficial de una herramienta perfecta. El pionero que conocía cada quirk de su viejo rifle de chispa, cómo se comportaba con humedad, qué distancia era su rango real, cómo mantenerlo en condiciones de campo, tenía ventaja sobre alguien con un rifle nuevo que no había tenido tiempo de entender. Garrote y bastón reforzado. El arma que nadie menciona. La que no aparece en los museos ni en las colecciones de objetos del sendero. La más humilde y, en ciertos momentos, la más inmediatamente disponible de todas. Un bastón fuerte. Un trozo de madera densa con el peso correcto y el largo correcto. Servía para caminar. Y en 6 meses de marcha diaria, la diferencia entre caminar con apoyo y caminar sin él se medía en rodillas y espalda al final de la jornada. Servía para espantar animales en los momentos donde la distancia era demasiado corta para recargar cualquier arma de fuego. Servía como herramienta de trabajo, como soporte de carga, como elemento de construcción improvisada. No era glamoroso, nunca lo fue. Pero el pionero que lo perdía o lo descartaba como peso innecesario en algún punto del camino, generalmente lo lamentaba antes de llegar a Oregon. Kit de pólvora y moldes para balas. El elemento que más se subestima en las narrativas del sendero. El que aparece menos en los museos y en las colecciones históricas, porque es pequeño y poco dramático. Sin esto, cada arma del carro era un objeto decorativo pesado. Los pioneros llevaban pólvora en contenedores herméticos, cuerno de vacuno, frascos de metal sellados, lo que protegiera mejor de la humedad. Porque la pólvora mojada no explota. Y en las travesías de ríos del sendero, el Platte, el Snake, el Columbia, mantener la pólvora seca era un desafío real que costó caro a más de una familia. Los moldes para balas permitían algo más importante que la reutilización: la autosuficiencia. Un pionero con plomo, un molde y fuego podía fabricar munición propia mientras viajaba, sin depender de ningún puesto de suministros que podría estar vacío, cerrado o simplemente no existir donde los mapas decían que debería estar. Esa capacidad de fabricar, de producir lo que necesitabas en lugar de solo consumir lo que traías, era la diferencia entre un viaje que podía adaptarse a lo que encontrara y uno que dependía de que todo saliera como estaba planeado. En el sendero de Oregón nada salía exactamente como estaba planeado. Entre 1840 y 1869, el periodo de mayor uso del sendero, antes de que el ferrocarril transcontinental lo volviera obsoleto, se estima que más de 300.000 personas intentaron cruzar los 2.000 kilómetros que separaban Missouri del Valle de Oregón o California. Aproximadamente 30.000 no llegaron. Esa cifra incluye todas las causas. Enfermedad. El cólera era el mayor asesino, no los conflictos armados. Accidentes, hambre, el cruce de ríos, el agotamiento, el invierno que llegaba antes de lo calculado en las montañas. Pero ¿hay algo en los registros de los supervivientes? Diarios, cartas, testimonios recogidos décadas después, que aparece consistentemente. No es el drama de los momentos de crisis, es la descripción detallada, casi obsesiva, de las herramientas que tenían. ¿Qué funcionó? ¿Qué falló? ¿Qué debería haber llevado y qué resultó ser peso inútil? Los que llegaron sabían exactamente lo que habían cargado y por qué. Los que no llegaron, muchas veces, habían tomado decisiones de equipo basadas en lo que sonaba bien antes de partir, no en lo que funcionaría durante 6 meses en territorio que no perdonaba los errores de preparación. Hay algo que esos pioneros entendieron por necesidad que hoy se pierde en la distancia histórica. Un arma sin mantenimiento es un riesgo. Una herramienta sin conocimiento de uso es un peso.
Y un sistema de supervivencia construido sobre lo que se ve impresionante en lugar de lo que funciona de verdad es una trampa que espera el momento menos conveniente para cerrarse. Lo que cargaban en esos carros no era un inventario de objetos, era una filosofía materializada. Cada cosa tiene que justificar su lugar. Cada herramienta tiene que hacer más de una función. Y el conocimiento de cómo usar lo que llevas vale más que llevar más de lo que sabes usar. 200 personas en una caravana, 2000 kilómetros de territorio desconocido, 6 meses de viaje sin red de seguridad. Lo que llegó al otro lado no fue suerte. Fue preparación. Fue elección. Fue la diferencia entre llevar lo correcto por las razones correctas y llevarlo porque se veía bien en el almacén de Missouri. Eso no ha cambiado.